Impulso marcado en EWO, retroceso hasta el 50%, una vez que empieza a achicar metemos la posición short y esto se da de forma espectacular. En este video te voy a mostrar mi mejor trade del 2023. Fue un trade short tomado en el índice Nasdaq el 12 de julio de 2023, aproximadamente a las 12:30 de la mañana. Seguramente te preguntarás por qué fue mi mejor trade y estás esperando ver una suma de dinero de 500, 1000, 2000 dólares. Basta, chicos. Pero no es así de ninguna manera. Lo que lo cataloga como mi mejor trade es el ratio de riesgo-beneficio obtenido al final de la operación. El ratio de riesgo-beneficio obtenido en esta operación fue de 1 a 15.5. Yo pensé esta pija, puto. Es decir, que si arriesgabas 1000 dólares en esta operación podías obtener 15.500 dólares de ganancia neta. Esta operación, como todas las que hago, las tomo en el broker FX Pro, que si no estás registrado te dejo abajo mi link para que te registres y puedas obtener un 20% menos de descuento en las comisiones por operar cualquier activo. Y si ya estás registrado te dejo abajo el mail que tenés que mandar para que estés bajo mi link de referido. Obviamente esta operación fue compartida dentro de mi grupo privado de Discord, que abajo también te dejo el link para que te unas. ¡Puta, qué ofertón! Y ahí detallo el paso a paso de cómo fue tomada la operación, el por qué y cómo fui gestionando la posición activa. Y lo que te voy a mostrar en este video es mi gatillo de entrada, qué es lo que vi para entrar en una operación tan rentable. Porque ten en cuenta que si vos perdés 14 veces consecutivas con un ratio de riesgo-beneficio de 1 a 15, seguís siendo ganador. Es decir, podés ganar una sola vez con un ratio así y seguir perdiendo 14 veces seguidas, que vas a quedar ganador. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Ahora pasemos a las pantallas que te voy a explicar el detrás del trade y cómo fui gestionando la posición. Lo primero que hago es marcar un impulso que está marcado en el EWO. Muestra una divergencia de fin de movimiento, en realidad una convergencia, porque el precio hace lo mismo que el EWO. El precio, fíjense que tenemos todo el impulso alcista marcado en el EWO, una corrección hasta el value area superior, un intento de nuevo máximo que choca contra una línea de tendencia bajista, que ahí la pueden ver. Después de eso ocurre la convergencia, es decir, que el oscilador, en este caso el Elliott Wave Oscillator, hace lo mismo que el precio, entonces convergen, es decir, que hacen lo mismo. Y la divergencia, como expliqué en otros videos, es cuando el precio, por ejemplo, hace nuevo máximo y el oscilador no. Ahí hay una divergencia. Muy bien, ahí explico que después de la convergencia que tenemos, hay un impulso bajista que está bien marcado en el EWO, fíjense que ahí lo marco también. Lo primero que detecto es un impulso. El impulso no puede hacer nuevo máximo y choca contra una línea de tendencia bajista, que es la que vemos ahí arriba. Ahí hay una convergencia precio-EWO. Después de eso, es decir, esa convergencia nos indica una posible reversión. Entonces, la reversión empieza, tenemos esta baja que yo considero como impulso, lo marco en el EWO como se ve ahí abajo, y ese impulso tiene un retroceso, como bien se ve ahí, hasta el value area superior, es decir, lo que antes en el pivoteo fue soporte, ahora se convierte en resistencia porque fue quebrado, valida, llegando este retroceso hasta el 50% de retroceso de Fibonacci y al value area superior, que lo utiliza como resistencia. Más adelante te voy a ir dejando las capturas, eso lo voy a mostrar después, de cómo fui gestionando la posición. Acá vuelvo a mostrar que hay una convergencia en el EWO. O sea, primera alerta a una reversión de tendencia. Acá el retroceso hasta el 50% de retroceso. Acá explico que hay una estructura muy pro a la baja. El EWO, fíjense, ahí en la onda B de esta baja llega al 50% de retroceso y no rompe banda de escape positiva, lo cual es un impulso, un retroceso de onda B perfecta, porque todo lo que rompa banda de escape en el EWO es considerado como un posible impulso. De eso hay que comparar después el impulso previo y demás, pero acá la onda B sería perfecta. Acá lo que empiezo a explicar es que apenas empieza a achicar, yo meto la operación con un stop loss muy corto, fue de 12 dólares. Acá trazo los targets de Fibonacci para calcular los posibles targets. Acá explico que mi stop era de 12 dólares y mi take profit de 24 dólares, es decir que mi ratio de riesgo-beneficio inicial fue de 1 a 2,
Lo que digo es que veo que el impulso bajista posible se empieza a desarrollar, quiebra línea de tendencia, el precio se mete por debajo de la EMA 21 y la EMA 8, que son EMAs rápidas que utilizo como trailing. Una vez que quiebra la línea de tendencia, empieza a acelerar, deja el POC atrás. Yo bajo mi take profit, es decir, que ya transformo la posición. También voy bajando el stop loss y eso lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Acá lo que explico es que mi target era el 1,62% de expansión de Fibonacci. ¿Por qué? Porque coincide con ese pivot anterior que les marcaba recién en el video explicativo y con el value area inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que son zonas de posible rebote, posible rechazo de precio. Convergencia de fin de movimiento post impulso, es decir, vamos a analizar todo otra vez. Tenemos un impulso, un achique, un intento de hacer nuevo máximo y la falla de hacer nuevo máximo en el precio. Primera alerta. Segunda alerta, que coincide con una línea de tendencia bajista, es decir, la utiliza como resistencia dinámica. No puede superar eso combinado con la convergencia precio-EWO, es decir, que no puede hacer nuevo máximo el EWO, no puede hacer nuevo máximo el precio. Toca una resistencia dinámica, es decir, una línea de tendencia. Ahí empieza la reversión, es decir, tenemos un impulso bajista. Ese movimiento tiene impulso a la baja, que bien está marcado en el EWO, llega a un retroceso del 50%, que también coincide con el value area superior, lo utiliza de resistencia, 50%, value area superior. Quiebra una línea de tendencia, deja el POC atrás y esto se desarrolla con un impulso hasta el 162% de extensión de Fibonacci, dándome un ratio de 1 a 15.5, es decir, por $1 que pierdo, que arriesgué en la posición inicial, porque como van a ver en las imágenes, la posición se va transformando y hay momentos en donde el ratio es positivo, es decir, yo arranco la posición con un ratio de 1 a 2. Muy bien, después la posición se transforma, ¿por qué? Porque el ratio queda pérdida 0, ganancia 2, después pérdida 0, es decir, se pasa al umbral positivo. Llega un momento en donde el ratio es o gano 2 o gano 4, o gano 4 o gano 10. O gano 10 o gano 15 y después termino cerrando en 15.5 de ganancia. Muy bien, esto como te contaba lo expliqué anteriormente en un video que opero el petróleo de cómo los ratios se van transformando. Es decir, al principio es un ratio siempre ganador. ¿Por qué? Porque ganás 2 y podés perder 1, es decir, el ratio es positivo, puede que no se cumpla y pierdas 1, pero si la esperanza matemática de tu sistema es positivo, siempre vas a terminar ganador. Lo único que no sabes es cuándo perdés y cuándo ganás, pero vos sabés que si tenés un ratio positivo, es decir, de 1 a 1.5 en adelante, y tu sistema es ganador, y por ejemplo que tengas no el 80% de efectividad, sino que tengas un 50% solamente. Si tu ratio de riesgo-beneficio es ganador de 1 a 1.5 para arriba, supongamos que es de 1 a 1.5 y tus tiros cuando disparás, uno errás, uno acertás, uno errás, uno acertás, puede que te comas una racha de 10 negativos y que en un momento vengan 10 positivos. No van a ser consecutivos, vos lo único que no sabés es cuándo va a suceder, pero sabés que a largo plazo esas variables se acomodan. Hay un error muy frecuente en los traders de ponerse objetivos de dinero diario. Esto es muy complicado, ya que no siempre se gana, hay veces que se pierde consecutivamente, pero lo que salva a un operador es la esperanza matemática de su ratio de riesgo-beneficio y de la efectividad de su sistema. Imagínate vos siempre manejás trades como este que te mostré recién, con ratios de riesgo-beneficio de 1 a 15.5. Por más que pierdas 14 veces seguidas, si el ratio es muy favorable como este, vas a seguir ganador. ¿Por qué? Porque cuando perdés 1, cuando ganás 15.5. Entonces esas 14 que perdiste aún te mantienen positivo. Esto es un gran secreto, que es una pavada, pero realmente tiene una fuerza y un poder genial. Impacta muy positivamente sobre el resultado, sobre el balance de todas las operaciones. Ojo, perro, esto es profesional, Los auriculares comidos por el perro.